Buenas noches a todos. Quiero agradecer a la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva Pediátrica el poder estar esta noche aquí con ustedes. Pues yo voy a hablarles del trasplante de hígado en la insuficiencia hepática fulminante y les voy a hablar un poquito. Los objetivos de esta plática en los siguientes minutos son hablarles un poco sobre las generalidades de insuficiencia hepática aguda. Voy a hablar un poquitito de la legislación en México acerca de cómo se distribuyen los órganos para los pacientes que tienen insuficiencia hepática aguda, cómo se seleccionan a los pacientes para trasplante hepático y finalmente les hablaré un poco de la experiencia del Hospital Infantil de México. Algo que resalta en nuestro país es de que, como en muchas enfermedades, y más en aquellas que son raras o que son muy poco frecuentes, no tenemos estadísticas en nuestro país. No sabemos cuántos pacientes al año se enferman de insuficiencia hepática aguda, no sabemos en general cuáles son las causas en todo el país, no sabemos la sobrevida, si se trasplantan todos y cómo les va a todos los que se trasplantaron. Entonces, este es un problema de años y es difícil poder hablar de la experiencia de un país como nosotros, y por eso pues, generalmente hablamos de la experiencia de cada centro hospitalario, ¿no? Pero para darnos una idea general, les voy a decir que en Estados Unidos más o menos hay 2,000 casos por año de insuficiencia hepática aguda, tanto en niños como en adultos. Esto representa de 1 a 6 casos por millón de habitantes. Del 10 al 13% de los trasplantes de hígado en niños tienen como indicación insuficiencia hepática aguda. La sobrevida pediátrica sin trasplante es más o menos del 31 al 36%. Y la sobrevida pediátrica con trasplante, en términos generales, es del 55 al 60% con trasplante hepático. Estos son los datos de SPLIT, que es el grupo de estudio de trasplante hepático pediátrico en Norteamérica, y evidentemente habrá grupos que tienen menor sobrevida y otros que tienen más sobrevida, pero en general esta es la sobrevida con trasplante en la actualidad. Es un poco más baja que en los pacientes que se trasplantan por otras indicaciones. Y la mortalidad en lista de espera es del 7 al 22%. Esto quiere decir que en realidad no hay ningún país en el mundo que pueda trasplantar a todos los niños o adultos que tienen insuficiencia hepática aguda, y esto es por el déficit que hay de órganos para trasplante en todo el mundo. En México esto es más grave todavía porque nosotros tenemos aproximadamente 3 donaciones por millón de habitantes. En España, en algunos países de Sudamérica o en Estados Unidos la tasa de donación es 10 veces o 15 veces mayor que la que tenemos nosotros. Ya lo comentaron los compañeros que me precedieron. Es importante recordar que los criterios para hacer el diagnóstico de insuficiencia hepática aguda no pueden ser los mismos que en adultos cuando tratamos niños. Y esto es porque un aspecto importante en los criterios diagnósticos en los adultos, que es la encefalopatía hepática, no puede ser, o a veces no se puede medir en los niños. Sobre todo entre más pequeño es el niño, es más difícil poder saber si tiene encefalopatía hepática o no. Entonces, la recomendación, y ya no lo voy a repetir, lo comentaron al principio, para hacer el diagnóstico de insuficiencia hepática fulminante en los niños, habrá que tomar en cuenta los criterios del grupo de estudio de la insuficiencia hepática aguda pediátrica, que son estos y que ya se comentaron al inicio de la sesión. Sí, es muy importante que todos como médicos que tratamos a estos pacientes tengamos en mente que la insuficiencia hepática fulminante es un síndrome devastador. Está acompañado no solamente de la falla hepática, sino de múltiples complicaciones que ponen al paciente en riesgo inminente de muerte. Entre estas, ya lo comentaron, el edema cerebral, la inestabilidad hemodinámica, la falla renal, la coagulopatía, las alteraciones metabólicas graves y la susceptibilidad a las infecciones fúngicas y bacterianas hacen de estos pacientes algo muy especial, que tienen que tratarse en unidades de terapia intensiva pediátrica siempre, y tienen que tener siempre un manejo multidisciplinario. Estos pacientes no solamente son manejo del pediatra general o del pediatra intensivista, sino tiene que haber un gran número de médicos que ayuden a darle soporte a estos pacientes. Hablando del manejo de soporte y trasplante de hígado,
tenemos que tener en mente que todos los pacientes que tienen insuficiencia hepática fulminante son posibles candidatos para recibir un trasplante de hígado como tratamiento. Como ya lo comenté, siempre es importante referir a esos pacientes a un centro especializado que tenga los recursos necesarios para la atención de estos pacientes. Entonces se necesitan hospitales grandes que tengan una buena terapia intensiva pediátrica y de preferencia que tengan un programa de trasplantes para darles la mejor oportunidad de sobrevida a estos pacientes. Otro aspecto importante que no solamente vemos nosotros en el hospital, sino es una observación en todo el mundo, es de que entre más temprano se refiere a un paciente que tiene datos de insuficiencia hepática fulminante, mejora la sobrevida. Ya mencioné el manejo multidisciplinario. Algo que quiero comentarles es de que la insuficiencia hepática fulminante en realidad es una urgencia de tratamiento más que de diagnóstico. Entonces, lo que le urge al paciente en ese momento es tratarlo para tratar de que sobreviva, independientemente del diagnóstico. El diagnóstico se debe de hacer cuando se pueda, pero no debe uno de perder tiempo tratando de buscar la causa del diagnóstico y olvidarnos del soporte que requieren estos pacientes. Y finalmente, como ya se comentó aquí, habrá que valorar siempre el manejo del soporte que sirva como puente para el trasplante. A lo mejor aquí voy a recibir unos jitomatazos de mis compañeros que me precedieron, pero quiero comentar que en las series grandes de pacientes en donde se usa MARS o se usa plasmaféresis, en realidad no mejora la sobrevida del paciente. Lo único que hace es ganar unos días para poder llegar al trasplante. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué contraindicaciones hay para trasplantar a un niño que tiene insuficiencia hepática fulminante? En realidad son las mismas que para los otros grupos teológicos. La malignidad extrahepática, ya se comentó aquí que los pacientes que tienen un choque séptico o sepsis no controlada no deben ser trasplantados. La falla orgánica múltiple, sobre todo aquella que se asocia a insuficiencia renal, que es un factor de mal pronóstico, o que está asociada a un daño cerebral que puede ser irreversible, son contraindicaciones para trasplantar a un paciente que tiene insuficiencia hepática fulminante. Y finalmente, y aunque parezca obvio, los pacientes que llegan a desarrollar muerte encefálica secundaria a las complicaciones neurológicas de la insuficiencia hepática no deben ser trasplantados. Segundo punto es, quiero hablarles un segundito de la legislación en México, porque habitualmente como médicos a veces no vemos el aspecto legal, y el aspecto legal en la cuestión de trasplantes está muy bien definido. Ustedes lo pueden encontrar en la Ley General de Salud. La última actualización es de abril de este año, y yo los invito a que como terapistas puedan leer el capítulo de trasplantes y donación de órganos, porque van a encontrar muchos datos importantes que a veces no tomamos en cuenta y que pueden meterse en un problema si no los conocemos. Al respecto de insuficiencia hepática aguda, hay lineamientos internos del Centro Nacional de Trasplantes que definen cómo se deben distribuir esos órganos de un paciente que tiene una urgencia de trasplante. Y como ustedes pueden ver aquí, en el capítulo 18 de estos lineamientos internos, se define urgencia de trasplante como el riesgo inminente de muerte de un paciente, que se conoce como código 0, que por su condición de gravedad, su única alternativa de vida es el trasplante de órganos, conforme con el artículo 3 de este acuerdo. Y este artículo 3 dice que la asignación y distribución de órganos y tejidos por casos de urgencia se realizará directamente en el establecimiento de salud donde se encuentre el paciente que lo requiera, previo dictamen del Comité Interno de Trasplantes, tomando en cuenta los siguientes criterios de urgencia por órganos y tejidos. Esto quiere decir que los médicos que están tratando al paciente con insuficiencia hepática fulminante y que deciden que se va a trasplantar, son los que deciden el código 0, ¿sí? Ya hay un protocolo bien establecido donde uno lista al paciente a través de la página electrónica del Centro Nacional de Trasplantes y del Registro Nacional de Trasplantes, donde tiene que llevar uno a exponer un resumen justificando la necesidad del trasplante, y es muy importante que recuerden en esas unidades que esta solicitud debe de ir avalada con la firma del director del hospital o del responsable sanitario del Comité Interno de Trasplantes del hospital. Es la única forma en la que uno puede listar un paciente en código 0 y abarca todos los órganos que se pueden trasplantar. En el caso específico del hígado, solamente se puede listar a un paciente en código 0, en urgencia nacional, cuando tiene una hepatitis fulminante o subfulminante, como es el tema que estamos tratando en este momento, cuando los pacientes tienen trombosis arterial durante los primeros 7 días después del trasplante, o cuando hay una falla primaria del injerto,
y esto se detecta en los minutos posteriores a la reperfusión del injerto en el quirófano. Solamente en esos 3 casos uno puede pedir el código 0 en el Registro Nacional de Trasplantes. Y esto quiere decir que cualquier órgano, en este caso cualquier hígado que se genere en la República Mexicana, tendrá prioridad para ese paciente que está listado en código 0. Ha sucedido que hay a veces 2 o 3 pacientes en la lista de espera en código 0 y entonces ahí lo que se asigna al caso más antiguo en cuanto a días u horas en la lista de espera para código 0. Ahora, la siguiente pregunta que todo el mundo nos hacemos es, ¿cuándo se debe trasplantar a un paciente con insuficiencia hepática fulminante? Y la verdad es que no es una respuesta sencilla. Yo creo que no hay en el mundo alguien que pueda decir con certeza cuándo se debe trasplantar a un paciente, porque no disponemos de ningún marcador bioquímico o de algún síntoma clínico patognomónico para saber qué paciente va a tener irreversibilidad del daño hepático y entonces va a morir y la única forma de salvarlo es hacer un trasplante. Entonces no existe ese marcador. Esto ha orillado desde hace muchos años a recurrir a diversos criterios clínicos y bioquímicos para tratar de definir qué paciente se va a beneficiar de un trasplante hepático. Ya se mencionaron aquí los criterios del King College, que fueron descritos por O'Grady en Inglaterra. Para ello estudió a 588 pacientes entre 1983 y 1985 que tenían datos de insuficiencia hepática fulminante, incluyó a niños y adultos. Y en esa primera publicación, el valor predictivo positivo fue del 84%, que identificaba a los pacientes que iban a morir en el 84%. Y un valor predictivo negativo, que identificaba a los que no iban a morir en un 98%, para aquellos pacientes que tenían intoxicación por paracetamol. Y un valor predictivo positivo de 86%, con un valor predictivo negativo del 82%, para aquellos pacientes que no tenían intoxicación por paracetamol. Los criterios del King College en realidad no han sido siempre validados. Recientemente hay un metaanálisis donde deja muy mal parados los criterios del King College porque el valor predictivo positivo en esta publicación es como del 60%. ¿Sí? En niños se complica aún más la situación porque los criterios del King College están hechos para adultos, no están validados en niños. Otros criterios que se han utilizado para identificar a aquellos pacientes que van a requerir un trasplante hepático son los criterios de Clichy, que fueron descritos por Bernard en Francia y después adoptados por Bismuth para trasplante hepático ortotópico en pacientes que tenían hepatitis B, o sea, donde la causa de la insuficiencia hepática fulminante era la hepatitis B. Y lo que ellos tomaban era la presencia de encefalopatía hepática y el nivel de actividad del factor 5 por debajo del 20%, si el paciente tenía una edad menor de 30 años o menor al 30% en pacientes que tenían edad de más de 30 años. ¿Sí? El problema de estos criterios de Clichy es que también se hicieron para adultos y que cuando se comparan con los criterios de King College salen aún todavía mal parados porque la sensibilidad y la especificidad que tienen son más bajitos que los criterios del King College. Cuando uno revisa la literatura va a encontrar que hay varios grupos de médicos, pediatras, gastroenterólogos o grupos de trasplante que han tratado de validar los criterios del King College. Aquí les muestro esta publicación reciente del doctor Robert Squires, en donde intentó validar estos criterios del King College en niños en el grupo que no tenía intoxicación por paracetamol. Utilizó la base de datos del grupo de estudio de la falla hepática fulminante pediátrica, que agrupó en ese momento a 20 hospitales que tenían un programa de trasplante de hígado. Entonces, ¿qué fue lo que encontraron ellos cuando trataron de validarlos? Aquí algo importante es que excluyeron a todos los pacientes que se trasplantaron. Lo que quisieron ver fue cómo les iba a los pacientes con insuficiencia hepática fulminante aplicando estos criterios del King College sin trasplante, porque evidentemente el trasplante modifica los resultados de los pacientes que tienen insuficiencia hepática fulminante. Y entonces se encontró que la sensibilidad de los pacientes que cumplían los criterios del King College era del 61%, con una especificidad del 70%. ¿Sí? Entonces, los criterios del King College en 784 pacientes en este estudio mostraron una baja sensibilidad y un bajo
valor predictivo positivo, aunque mostró un valor predictivo negativo alto de 88%, es decir, que los que no cumplen los criterios probablemente van a sobrevivir, tienen más posibilidades de sobrevivir. ¿Y por qué es importante esto? Porque si tienes una baja sensibilidad y de un valor predictivo positivo bajo, quiere decir que vas a llevar a trasplantes a muchos pacientes que no requieren el trasplante, ¿sí? O sea, muchos de esos pacientes van a tener una recuperación espontánea y entonces es mejor vivir con un hígado que se va a regenerar seguramente al 100% que vivir con un trasplante hepático, aunque te vaya bien, ¿sí? Porque el trasplante hepático, aunque está demostrado que funciona y que logra unas sobrevidas muy altas en la actualidad, pues nunca va a ser igual de comparable cuando tienes tu hígado nativo y que funciona. Entonces, por eso los criterios del King College idealmente no deberían de aplicarse a los niños. Recientemente el grupo del doctor Sokol está intentando validar algo que se llama unidades de lesión hepática. Este es de un trabajo que ya se había presentado antes en un hospital de Estados Unidos, y así lo denominaron unidades de lesión hepática, y ustedes ven aquí el algoritmo que usan. Lo importante de ese algoritmo es que toman durante los primeros 7 días exámenes, y el valor más alto de bilirrubinas, del tiempo de protrombina y el amonio sérico, lo multiplican y lo suman por estos coeficientes, junto con las bilirrubinas, eso les va a dar un número que lo dividen en cuartiles, ahorita lo vamos a ver, y se puede sustituir el tiempo de protrombina por el INR, aplicando estos coeficientes, y entonces eso les da un resultado. En este grupo también hicieron algo que se llama LIU de admisión, en donde toma solamente el tiempo de protrombina y la bilirrubina para hacer un índice parecido. Entonces, ¿qué es lo que ellos encontraron? Aquí están divididos los cuartiles. Entre menor es el número de este coeficiente de unidades de daño hepático, tienen mayor probabilidad de sobrevivir sin trasplante hepático. Entre mayor es el número de estas unidades de daño hepático, tienen mayor probabilidad de morir y por lo tanto son pacientes que requerirán trasplante, ¿sí? Entonces, estas unidades de daño hepático se ve que pueden predecir la necesidad de trasplante más que la probabilidad de muerte. Se los comento porque es la pregunta que nos hacemos todos, o sea, ¿cuándo trasplantamos a un paciente? La verdad es que no hay un marcador, o sea, hay aproximaciones, están haciendo intentos importantes, pero cuando uno ve estos artículos y cuando encuentra que la proteína M30 también sirve, o el lactato, etcétera, entonces en realidad pues, no existe un marcador. Hay criterios que se aproximan con mucho para saber qué pacientes se pueden trasplantar. Finalmente, el Hospital Infantil de México es un hospital de la Secretaría de Salud que atiende a población sin seguridad social, ¿no? Con todas las limitaciones que tiene el hospital y evidentemente los pacientes para tratarse. Este es un trabajo que se hizo en una tesis de unos residentes de terapia intensiva en el 2009, donde se analizaron los casos de falla hepática fulminante en 87 pacientes. Y la traje a colación porque ustedes van a ver que la mayoría de los pacientes en nuestro hospital no encontramos la causa etiológica de la insuficiencia hepática fulminante, y está acorde con lo que se reporta a nivel mundial en el caso de los niños. A diferencia de los adultos, en la mayoría de los adultos uno puede encontrar la causa de la insuficiencia hepática aguda. En los niños es muy difícil, en la mayoría de los casos, encontrar la causa que da origen a la insuficiencia hepática aguda. Recientemente hicimos un trabajo de tesis con uno de nuestros residentes de cirugía pediátrica y el departamento de trasplantes para contestarnos esta pregunta. ¿Son útiles los factores de coagulación 5 y 7 para predecir la reversibilidad del daño hepático en pacientes con falla hepática fulminante y la necesidad de listarlos para un trasplante hepático urgente? Entonces, es un estudio retrospectivo, descriptivo, de pacientes que tuvieron diagnóstico en el hospital de falla hepática fulminante entre 1998 y 2011. Para el diagnóstico se utilizaron los criterios del grupo PALF y medimos siempre factores de coagulación 5 y 7 al ingreso de estos pacientes. ¿Por qué los factores de coagulación para predecir reversibilidad del daño? Bueno, ya lo vimos, el factor 5, que es la proacelerina, es un cofactor de la coagulación, que tiene una vida media de 12 horas.
Algunas veces puede durar hasta 36 horas. Y entonces es un reflejo de la síntesis hepática que puede ayudar para saber el daño hepático de los pacientes. Esto ya, como lo comenté antes, lo empezó a estudiar Bernau en 1975, y de ahí salieron los criterios de Clichy, ¿sí? Y en general, un factor de actividad de menos del 25% implica un mal pronóstico para el paciente. El factor 7 de la coagulación, que también ya se comentó con anterioridad, tiene una vida media más corta, aún de 2 a 5 horas, y puede ser un buen indicador de síntesis hepática y puede reflejar la severidad del daño hepático. Y es más sensible porque no se afecta como el factor 5 en la coagulación intravascular diseminada y en otras patologías que pueden disminuir el factor 5. Ya lo había estudiado Dimock en 1975 y encontró que los pacientes que tenían una actividad de menos del 10% tenían un pronóstico pésimo para la vida. Entonces nosotros, desde el inicio del programa de trasplante hepático en el Hospital Infantil de México, tomamos los factores 7 y 5 como criterios para trasplantar a un paciente, ¿no? Entonces, los pacientes que tienen factor 7 por debajo del 10% y factor 5 por debajo del 20%, consideramos que tienen un daño hepático irreversible y son los pacientes que listamos para trasplante. Es importante comentar, y lo vamos a ver más adelante, que esas tienen que ser determinaciones seriadas. La determinación de los factores normalmente es al ingreso, pero siempre es aconsejable repetirlos cada 2 o 3 días para saber la progresión del daño hepático. Cuando tenemos un factor arriba del corte y otro por abajo, lo que generalmente hacemos es dar terapia de soporte y seguir al paciente con determinaciones seriadas. Si sigue así, generalmente son pacientes que van a sobrevivir. Cuando cambia hacia abajo, entonces los listamos para trasplante. Y algo que es importante es de que como se le está brindando aporte con transfusión de productos hemáticos o utilizando ahora la plasmaféresis, entonces generalmente esos factores de coagulación deben tomarse 8 horas después de la transfusión para tratar de evitar confusión en el momento del resultado. En este estudio, 71 pacientes se diagnosticaron con falla hepática fulminante, aunque solamente 62 de ellos tenían los criterios de PALF para integrarlos al estudio. Nuevamente, ustedes pueden ver que la mayoría de nuestros pacientes, aquí fue más alto todavía, el 64.5%, no pudimos identificar la causa de la insuficiencia hepática fulminante, y la intoxicación por paracetamol, que es muy frecuente en los adultos, porque con eso luego se quieren suicidar, en los niños es muy bajito, ¿no? El 1.6%, y generalmente son errores de dosificación o de administración en niños que tienen infecciones banales por virus respiratorias o gastrointestinales, ¿no? El segundo grupo que nosotros tenemos como causa de insuficiencia hepática fulminante son las enfermedades autoinmunes y las enfermedades infecciosas, entre ellos la hepatitis A. ¿Qué es lo que encontramos? Quiero comentar en este momento que nuestra serie de pacientes es chiquita y entonces cuando tratamos de buscar significancia estadística pues no lo vamos a encontrar porque la muestra para hacer la significancia pues es corta, ¿no? Pero sí nos dimos cuenta que coincide con lo que está reportado a nivel mundial en la literatura, es que entre más días de evolución tiene un paciente con la ictericia, menor es la sobrevida. O sea, si tienes un niño que tiene ya 4, 5, 6 semanas con ictericia, ese tiene peor pronóstico. Los pacientes que son referidos de otras instituciones tienen menor sobrevida que los pacientes que llegan por primera vez al hospital. Y eso tiene que ver con lo que comentamos hace rato de las características del hospital, que puede tener manejo multidisciplinario en comparación de otros hospitales en donde no puede haber un manejo multidisciplinario, ¿no? Donde habitualmente los que se encargan de las terapias a veces son los pediatras generales o los residentes los residentes de pediatría en las tardes y en las noches, entonces es más difícil darles un soporte adecuado. Y aunque la encefalopatía no es un dato para el diagnóstico, sí es un dato que puede implicar un mal pronóstico. Entonces los pacientes entre mayor grado de encefalopatía tienen, menor sobrevida tendrán, y eso también coincide con lo reportado a nivel mundial. Entonces en este periodo vimos los 62 pacientes, 13 pacientes sobrevivieron sin trasplante hepático. Esto quiere decir que la mortalidad sin trasplante en nuestra serie es del 80% y está de acuerdo a lo que se reporta a nivel mundial, ¿no? Listamos a 19 pacientes y solamente 9 se pudieron trasplantar. Entonces, tenemos una mortalidad en lista de espera como del 50%
Y esto es por la baja tasa de donación que tenemos y que pues sí es triste porque cuando lo comparamos con otras series en el mundo, pues tienen 10, el 15 o el 20% de mortalidad en la lista de espera. Y de los 10 pacientes que se listaron sin trasplante, 4 se recuperaron y 6 fallecieron, ¿no? Y esto habla de que, como les comentaba, no hay un marcador que sea 100% específico ni 100% sensible. 43 pacientes no se listaron, 10 de ellos tenían contraindicación para el trasplante. Generalmente son pacientes que ya llegaron referidos y que vienen infectados de otros hospitales, que vienen con un manejo regular, y entonces son niños que tienen ya complicaciones muy importantes a nivel neurológico e infeccioso, y entonces no los podemos trasplantar. 21 pacientes no fueron valorados por el servicio de trasplantes, y aquí quiero decir que, como en todos los hospitales, normalmente vamos mejorando con el paso del tiempo. Y lo que sucede aquí es que entre 1998 y el 2002 no trasplantamos a ningún paciente por falla hepática fulminante, porque no estábamos preparados como equipo para entrarle a estos pacientes que estaban gravemente enfermos, y por eso ustedes ven que 21 pacientes pues, no tuvieron valoración por el servicio de trasplantes. Y de estos 8 se recuperaron y 4 fallecieron. La sobrevida que tenemos nosotros en este grupo es de 77%, con unos fallecimientos tempranos de 22%. Un paciente falleció por una falla orgánica múltiple, era un paciente que tenía una hepatitis autoinmune con muchos marcadores inmunológicos positivos y finalmente falleció después del trasplante. Y otro paciente falleció al 7º día de algo que se llama síndrome del 7º día. O sea, iba todo perfecto, el hígado estaba funcionando perfecto y al 7º día se apagó el hígado. No supimos qué pasó, pero falleció al 7º día de repente. Eso está reportado como síndrome del 7º día y no se conoce la causa. Y finalmente, ¿cuál es el valor predictivo de los factores de coagulación en nuestro estudio? Cuando hacemos una determinación, tenemos un valor predictivo positivo de 72% y un valor predictivo negativo del 40%, que es cuando una sola determinación el valor predictivo es malo. O sea, estamos por abajo de los de Click y los de King College, pero cuando hacemos determinaciones seriadas, entonces vemos que el valor predictivo positivo, en este caso fue del 100%, porque 16 pacientes que lo tuvieron por debajo fallecieron 16. Entonces, aquí el problema es de que nuestra serie es pequeña, o sea, seguramente no va a ser el 100% si tuviéramos un número mayor de pacientes. Y el valor predictivo negativo es del 88%, entonces esto pues, nos animó a seguir utilizando los factores de coagulación 5 y 7 para determinar qué pacientes se operan. Y finalmente, para recordarles, los pacientes con falla hepática fulminante requieren referencia temprana a un centro especializado para su atención, de preferencia a un centro que tenga un programa de trasplante hepático. Es una urgencia de tratamiento. La mayoría de los pacientes, a diferencia de los grupos de adultos, el diagnóstico es indeterminado. La encefalopatía hepática no es relevante para el diagnóstico, pero sí puede ser para el pronóstico. La insuficiencia renal aguda, como ya lo comentaron, es un factor de mal pronóstico. En nuestra serie, aunque por la escasez del tiempo no lo comenté, pero los niños que desarrollan insuficiencia renal aguda son el grupo que tuvo mayor mortalidad. La adición del tratamiento debe ser dinámica y modificable, eso lo saben muy bien los médicos de terapia intensiva. El tratamiento de trasplante es viable en México, pero es escaso, ¿no? Entonces ahí es cuando tenemos que acudizar muy bien y seleccionar a los pacientes que van a requerir trasplante de hígado. Y pensamos que la determinación seriada del factor 5 y 7 es adecuado para la decisión de qué paciente se va a trasplantar. Eso es todo, muchas gracias.